El Chelsea ha anunciado que ya tiene a Mijailo Mudryk entre sus jugadores por 100 millones de euros, uno de los grandes temas de este mercado de enero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos además a este nuevo de setup, a este nuevo espacio donde se van a grabar mis vídeos y también, por supuesto, voy a empezar a emitir en Twitch, en directo. Vamos a hacer ese espacio que muchos ya conocéis como la parabólica, ese repaso al fútbol internacional en esa plataforma, en Twitch. Por lo tanto, estáis todos invitados a seguirme en Twitch, en ese espacio que he creado para hacer también contenidos de carácter futbolístico, algo un poco más personal, pero que también subiré a esta plataforma, también subiré a YouTube. Por lo tanto, si preferís YouTube, lo tendréis aquí, si preferís verlo en directo, lo tenéis cada domingo a las 10 de la noche. Por lo tanto, elegid vosotros. Yo, como siempre, agradecido de todo el apoyo que me dais y, por supuesto, en este nuevo espacio mucho más futbolero, con toda mi biblioteca detrás, con algunos recuerdos, balones, etcétera, que quería tener en este espacio y, por supuesto, con todos vosotros, hablando de actualidad, hablando de los contenidos futbolísticos de siempre alrededor del fútbol internacional. Y uno de los que está sonando mucho más en estos días es precisamente el fichaje de Mijailo Mudryk, un jugador de 22 años, ucraniano, que ya conocemos, que hemos hecho un vídeo además hablando de él, lo dejo por aquí, y que realmente es uno de los nombres grandes dentro del mercado de fichajes que venía sonando desde hace bastante tiempo para otros clubes y que finalmente es el Chelsea el que se lo lleva, el que se queda con el talento de este futbolista por 7 años, 100 millones de euros pagará el Chelsea al Shakhtar Donetsk para hacerse con esta perla del fútbol ucraniano. Vamos a hablar en profundidad sobre este tema, vamos a hablar sobre lo que significan esos 100 millones, sobre si es justo o injusto que se valore a un jugador de 22 años que no ha estado en ninguna de las 5 grandes ligas con este precio, y también sobre el encaje o la viabilidad de un futbolista como Mudryk en el futuro y, por supuesto, en el presente del Chelsea actualmente, que no está precisamente en su mejor momento. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de todo lo que entraña el fichaje de un jugador que, como digo, ¿no? Ya habíamos hablado de él, ya habíamos tenido referencias de su fútbol, de lo que era este chaval de 22 años, llamaba muchísimo la atención por su picaresca, por su capacidad para jugar con mucha soltura, es un jugador formidable en cuanto a lo técnico, un futbolista con mucho desparpajo, con mucha velocidad, un extremo izquierdo con muchas garantías también de cara a gol y realmente, bueno, hablando de precios, pues es inevitable llamar la atención, ¿no? Cuando un jugador de 22 años que viene de Ucrania, que no ha jugado en ninguna de las grandes ligas, se paga una cifra tan grande como esos 100 millones de euros que va a pagar el Chelsea. Lo que está claro es que Todd Boehly quiere ponerlo todo encima de la mesa para que su equipo sea un equipo competitivo. No lo están logrando esta temporada, están en bastantes problemas, han hecho algún fichaje bastante extraño, empezando por este de Joao Félix, esa cesión que ronda los 8 o 10 millones de euros, incluyendo el sueldo. Lo cierto es que es algo bastante extraño lo que está haciendo el Chelsea. Es cierto que también ha firmado algún jugador semi desconocido como Datro Fofana, del que hablaremos en un vídeo posterior. Sí que me gustaría decir que el Chelsea ahora mismo está en un momento de crisis de identidad, probablemente después del fichaje de Graham Potter. Yo creo que el club está en medio de muchos cambios a nivel metodológico y creo que también existen bastantes problemas dentro de lo que es una plantilla muy del pasado que quiere mirar al futuro. Y yo creo que Mudryk es uno de los fichajes que miran al futuro, que probablemente encajen en ese nuevo plan de Todd Boehly y de la dirección deportiva del Chelsea, y que probablemente también tenga mucho que ver pues el rendimiento ínfimo que está mostrando el Chelsea en las últimas semanas, en los últimos meses. Creo que el Chelsea es un equipo que ha bajado bastante su rendimiento. Es cierto que tras la baja de Tuchel, tras ese despido, creo que se plantearon muchísimas dudas acerca de lo que podía conseguir el Chelsea
este año, pero realmente creo que están sobrepasando incluso las peores estimaciones de lo que se hacía de su curso futbolístico. Pero vamos a centrarnos en Mudryk, vamos a centrarnos en este fichaje. Lo cierto es que es un jugador que ya había sonado para muchos equipos, especialmente el Arsenal. Yo creo que en el Arsenal encajaba mucho mejor que lo hace en el Chelsea por necesidades, sobre todo a futuro, sobre todo por también cómo ha interactuado normalmente el Arsenal con sus jugadores jóvenes. Creo que Mudryk encajaba muy bien en ese tipo de perfil futbolístico que al Arsenal le ha venido bien históricamente y sobre todo en los últimos años con Mikel Arteta en el banquillo. Creo que se ha trabajado muy bien con ellos, han ido participando, lo estamos viendo ahora mismo con Fabio Vieira, lo estamos viendo con Martinelli, jugadores que están cogiendo poco a poco peso y que van entrando cada vez más en un rendimiento excelente dentro de un equipo importante como es el Arsenal, como son los Gunners, y que me encajaba bastante bien en lo que podía ser Mudryk, me encajaba también bastante bien en lo que podía ser Joao Félix, así que bueno, realmente me parecía el Arsenal un ambiente mucho más interesante para Mykhailo Mudryk. Finalmente no ha sido así, lo anunciaba de hecho Fabrizio Romano. En el día de ayer sobre todo hubo varios tweets de Fabrizio Romano, que creo que es una fuente inestimable de sabiduría en cuanto a contenido futbolístico en materia de fichajes, como Mateo Moreto, por ejemplo, pero sí me da la sensación de que en el día de ayer se activó muchísimo más el interés del Chelsea, se activaron esas conversaciones con el Shakhtar Donetsk, se alcanzó un acuerdo verbal que ya confirmaba de alguna manera el Chelsea, retuiteando una información del Shakhtar Donetsk sobre Mudryk. Bueno, ya lo confirmaba por aquí Fabrizio Romano, el plan del Chelsea estaba confirmado, querían presentar a Mudryk en Stamford Bridge. Bueno, se han dado las circunstancias y en la mañana de hoy, a las 12 de la mañana, se ha hecho oficial por medio de un vídeo, por medio de Twitter y de un statement del club. Se ha hecho oficial el fichaje de Mykhailo Mudryk por 100 millones de euros. Esto es algo llamativo y que ha sorprendido muchísimo, principalmente porque no es un jugador de las 5 grandes ligas, no es un jugador que haya llamado la atención desde un equipo menor, dentro de Italia, dentro de Francia, dentro de Inglaterra. Es cierto que es un jugador que viene de Ucrania, es un jugador que su carrera profesional futbolística no ha empezado hace mucho, no hemos empezado a oír hablar de él desde hace demasiado tiempo. El vídeo que yo hice hablando un poco de sus características, de sus habilidades, de lo que era este futbolista de cara a futuro, ¿no? Proyectado de cara a futuro, no dejaba de ser precisamente el descubrimiento de un jugador que podía ser interesante a futuro. Pero pagar 100 millones por ese jugador está levantando muchas ampollas, muchas dudas, muchos debates. Bueno, para empezar yo creo que está dentro de lo que estamos viendo en los últimos años dentro de la Premier League. Creo que está dentro de lo que es el movimiento de los clubes, de la inversión, de lo que ganan, de lo que les sirve a ellos crear un proyecto deportivo fuerte, y obviamente el Chelsea es uno de los equipos que en los últimos años ha sido más fuerte dentro de este nuevo orden, de esta jerarquía dentro del fútbol inglés. El abandonarla le va a suponer muchísimo dinero al Chelsea, le puede suponer una auténtica fortuna, puede ser no la ruina, pero sí que un problema bastante grande a nivel económico, y eso obviamente recuperarse de eso es muy difícil. Por lo tanto, conviene invertir, conviene poner los fondos en disposición de la dirección deportiva. Johan Cruyff lo decía mucho, los millones en el campo y no en el banco, y realmente, bueno, creo que en el fútbol inglés se está haciendo esto. Tienen la suerte de ser una liga que ha vendido muy bien sus derechos, que además es un atractivo muy grande el que genera la Premier League en todo el mundo, cosa que creo que no ocurre con otras competiciones, empezando por la española. Y creo que realmente es un movimiento que no se aleja demasiado de lo que hemos estado viendo en los últimos años, en prácticamente todos los clubes de la Premier League. Porque si algo hemos visto es que no solo son los grandes los que fichan por estas cantidades, sino que también hay jugadores que llegan a clubes de mitad, media, baja de la tabla por cantidades bastante grandes y que no se pueden comparar a lo que puede hacer una liga menor que la Premier League. Yo creo que hablando de fútbol francés, italiano, alemán, incluso español, no creo que se pueda llegar a esas cifras en mitad de la tabla, ni siquiera en mitad alta. Por lo tanto, estamos hablando de una competición que está completamente alejada económicamente de las demás. Por lo tanto, tienen esa facilidad, tienen esa posibilidad
y la aprovechan. Y en el caso de Mykhailo Mudryk, creo que tampoco se aleja mucho de lo que es la tendencia habitual de ir a por jugadores que no están contrastados en el primer nivel, pero que sí que demuestran tener la potencialidad para ser jugadores diferenciales. Es el ejemplo de Máximo Perrone, que ya está sonando muy fuerte para el Manchester City, el propio Julián Álvarez, que llegó al City también como una promesa, que ahora mismo ya es campeón mundial. Creo que Endrick al Real Madrid es otro de los grandes ejemplos, un jugador que ya con 15 y 16 años estaba sonando para los grandes equipos del mundo. Creo que Mudryk estaba en ese perfil y que con 22 años llega al Chelsea por una cantidad de 100 millones de euros, 70 millones de euros fijos, unos 62 millones de libras, 30 millones en extras, muy relacionados por lo visto con la Champions League. Por lo tanto, el Shakhtar Donetsk se guarda esa posibilidad de recibir 30 millones más en extras. El Arsenal creo que llegó a una cantidad total de 70 millones, por lo tanto, son muchos ceros a mayores los que se asegura el Shakhtar Donetsk con Mykhailo Mudryk. Por lo tanto, bueno, es algo a tener en cuenta y es lógico que quizá el club haya tenido en cuenta esa diferencia económica para preferir que fuera a la parte blue de Londres y no a la red, no a la parte Gunner. Creo que en este sentido, creo que también habrá tenido mucho peso el interés del jugador. Creo que va a percibir 7 millones de euros por temporada, una auténtica salvajada. Y bueno, hay que decir que él ahora mismo tiene un valor de mercado según Transfermarkt de 40 millones de euros. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de un jugador ya importante dentro de lo que son los baremos económicos del fútbol, ¿vale? Hay que decir que no salga de una gran liga no significa que no esté contrastado. Es cierto que no está contrastado en una temporada regular larguísima, pero sí que está contrastado dentro de lo que hemos visto en el primer nivel competitivo. Ha jugado 12 partidos con el Shakhtar Donetsk en la liga ucraniana, ha conseguido 7 goles y 6 asistencias y, ojo, en Champions League 5 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Estamos hablando de un jugador que siempre es protagonista en cualquier contexto, independientemente de la competición que juegue. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador bastante interesante en este sentido. 8 partidos también con la selección absoluta. Creo que es algo como para tener en cuenta, como para saber medir que Mudryk no es cualquier jugador. Es un futbolista muy joven que se está contrastando dentro de la realidad competitiva que él ha vivido. No es lo mismo venir de una liga no prioritaria o no muy grande y no haber jugado Champions que haber jugado Champions y haber sido protagonista de tu equipo. Yo creo que eso lo entendemos absolutamente todos. Hay que decir también que destaca dentro de este jugador, aunque recomiendo mucho ver el vídeo que hice previamente porque profundizo mucho más en ello. Destaca la velocidad, destaca el control de balón, ese disparo por encima del 60% de efectividad del disparo, es decir, el 60% de sus disparos van a portería. Y, por supuesto, la visión y la creatividad. A mí es algo que me gusta bastante de Mudryk. Principalmente porque es un extremo izquierdo. Es un extremo izquierdo a banda cambiada, que ha jugado y ha funcionado también como media punta, como interior derecho, perdón, como interior izquierdo. Pero creo que es bastante interesante sobre todo esa capacidad de visión y de creatividad que tiene. Muchas veces nos encontramos con jugadores con esa facilidad con el balón, con esa velocidad, con esa capacidad de desborde, incluso con esa mirada a portería, pero que no tienen la capacidad de acelerar la jugada, de generar un cambio de ritmo, de juego, un pase viendo al compañero. Creo que en ese sentido Mudryk sí que es un generador de jugadas, creo que es un jugador creativo. Dentro de lo que es ahora mismo el primer nivel competitivo, tener un jugador de este tipo en el tercio final del campo me parece definitivo, me parece muy diferencial. Por lo tanto, hablar de Mudryk como un jugador de highlights, en el sentido de desborde, de regate y demás, tiene menos sentido que hablar de un jugador que desde el punto de vista creativo creo que puede ser dominante. No es un jugador excesivamente finalizador, es cierto que sus cifras en Ucrania son bastante buenas, incluso en Champions, ¿no?, con esos 3 goles, pero sí me da la sensación de que es un futbolista más enfocado en servir goles, en crear jugada, que en finalizar. Y creo que en el Chelsea el contexto debería ser hacia ese tipo de futbolista. De ahí salen un poquito mis dudas. Y digo esto pensando sobre todo en el presente. Si nos vamos a los últimos partidos del Chelsea, lo cierto es que hemos visto bastantes problemas del equipo londinense en llegar a portería con acierto, es decir, en finalizar.
han conseguido muy poquitos goles esta temporada. No tienen un perfil que realmente les acerque a una cifra de goles que les permita ser altamente competitivos. Luego, además, se junta unos problemas defensivos que han demostrado durante toda la temporada. He ido a los últimos 2 partidos que precisamente han sido derrotas y me he ido al último partido ganado por el Chelsea. Son 3 partidos los que he consultado para intentar ver dónde podría encajar Mudryk. En este partido contra el Fulham, que es el último encuentro que ha jugado el Chelsea de Graham Potter, jugaban con un 3-5-2. Sobre todo, bueno, es el dibujo táctico de inicio. Ya sabéis que esto luego va variando. Pero, fijándome un poco en esto y mirando sobre todo a la banda izquierda, a mí me encaja mucho más en esa posición de interior derecho que de carrilero, porque le obligas a una función defensiva en la que no ha estado nunca demasiado inmerso, no está muy acostumbrado, y como segundo delantero puede encajar, pero me parece que esa posición está más que cubierta. Realmente lo que necesitan es un delantero centro para que exista esa cohesión entre segundo delantero y primer delantero, ¿no? Tanto Havertz como Joao Félix me parecen segundos delanteros. No son jugadores con una cifra de goles extraordinaria ni con esa facilidad a la hora de finalizar. Por lo tanto, me parece que lo que necesitan es otro tipo de jugador. Y Mudryk yo creo que encaja sobre todo, ya digo, en ese interior izquierdo, en esa posición de media punta, y que en este concepto de 3-5-2 creo que estaría ocupado ahora mismo por Kovacic, un jugador que yo creo que puede cambiar perfectamente su posición, que puede jugar como interior derecho, que puede jugar como medio centro defensivo. Yo creo que Kovacic tiene sitio en este Chelsea sin ninguna duda, pero la posición que mejor le vendría a Mudryk sería precisamente esa, la de interior izquierdo. En el caso del partido contra el Manchester City, una nueva derrota del Chelsea. Ya jugaban con un 4-3-3, con un equipo bastante llamativo para mal, ¿no? En el sentido de que hay muchos jugadores con muchas caras nuevas, muchos futbolistas que están fuera de posición, y en este sentido creo que también se demuestra que Graham Potter está teniendo muchos problemas también con lesiones, con ausencias. Yo creo que en ese sentido hay que entender también el momento actual del Chelsea. En este caso yo le enfocaría también o bien al interior izquierdo, donde vuelve a estar Kovacic, o bien como extremo izquierdo, y que Mount pasara a ser o bien extremo derecho o bien interior. Eso es un poco mi posibilidad, ¿no? Que ocupara la posición que en este partido ocupó Mount. En este 4-3-3 sería extremo izquierdo, con mucha mirada a portería, en esa diagonal muy bien marcada, para también incluso dejar posibilidad a que suba el lateral izquierdo. Hall es en este caso el lateral izquierdo, pero yo creo que con la perspectiva de que pudiera ser Cucurella, entiende que es algo bastante lógico, ¿no? Que el lateral o que el carrilero tenga bastante profundidad. Y bueno, si nos vamos a la última victoria del Chelsea, nos vamos al partido contra el Bournemouth, un 4-3-3 también. Ya vemos a Cucurella en esa posición en el lateral izquierdo, a Reece James en el lateral derecho, una pareja de centrales mucho más normal, Thiago Silva, Koulibaly, una línea de medios mucho más habitual, con Mount, con Jorginho, quizá aquí me falta Kovacic, pero arriba nos encontramos con otra de las posibilidades, y es que Pulisic esté en buen rendimiento. Ahora mismo está lesionado, Sterling juega en la derecha normalmente. No creo que vaya a ser Mudryk extremo derecho. Se le ha visto ahí en alguna ocasión, muy poquito, pero no le veo como extremo derecho. Por lo tanto, creo que en el Chelsea sobre todo va a ser extremo izquierdo. Creo que encaja mucho más. Pero claro, estando Pulisic en top, en prime, creo que tanto este año como el siguiente, la verdad es que empuja a Mudryk al banquillo. Y eso supongo que también nos hace pensar en ese contrato de 7 años hasta 2030 que ha firmado Mudryk, o que va a firmar Mudryk con el Chelsea. Yo creo que es un fichaje a futuro, no tanto un fichaje a presente, pero si me encaja en algún sitio, como ya he dicho, es en esa posición de interior izquierdo, de extremo izquierdo, no tanto de carrilero, y puede incluso que llegue a ser segundo delantero. Esto es un poco lo que yo quería ver, ¿no? De Mudryk, de lo que podía ser dentro de este Chelsea, de lo que puede ser este jugador en la Premier League, de lo que puede ser el salto competitivo de un jugador de 22 años que lo único que ha conocido en ese nivel probablemente sean los encuentros de Champions League. Bueno, yo creo que el debate es intenso, el debate es interesante, y que por eso merecía la pena hablar de todo ello.
Espero que dejéis en comentarios vuestras opiniones, vuestras sensaciones, qué opináis de los 100 millones, qué opináis sobre el encaje de Mudryk en este equipo, si lo habéis visto mucho, si lo habéis visto poco. Yo os recomiendo, como siempre, que veáis el vídeo anterior que hice para este canal y que, por supuesto, me contéis un poquito vuestras sensaciones con este fichaje del Chelsea. Si lo veíais antes en otro equipo, os gusta este fichaje por el Chelsea. Bueno, lo que queráis, ya sabéis que siempre abiertísimo a escuchar vuestras opiniones, a leerlas, a compartirlas y por supuesto también a responderlas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo disfrutéis, espero que si podéis estéis a las 10 de la noche hoy en la parabólica en Twitch y por supuesto os agradezco como siempre y hoy mucho más que estéis al otro lado.